Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, Dios los bendiga. Es un placer para mí el día de hoy poder compartir la palabra del Señor con ustedes, esperando que ustedes se encuentren muy bien allí en sus casas. Este es un momento para disfrutar en familia, para estar juntos delante del Señor, que nada lo distraiga. Aprovechen este momento para compartir el link con personas que usted considere que deben escuchar esta enseñanza y acomódese allí con su Biblia y bueno, vamos a dar inicio a nuestro tiempo. Hace 8 días estábamos hablando de la venida del Señor, la venida del Señor Jesucristo y de que no debíamos estar poniendo fechas ni especular con este tema y por el contrario teníamos una tarea urgente que hacer, que era de ir y hacer discípulos, de testificar. El día de hoy quiero resaltar dos formas en que la gente espera el repentino y regreso del Señor. Unos son los que esperan dormidos y borrachos, y otros son los que esperan despiertos y en sano juicio. Hoy quiero hablarles de ese tema. Entonces, dos formas en que la gente normalmente espera. Yo soy de los que me desespero cuando espero. Me voy poniendo de mal genio, no me gusta esperar, la verdad. Aunque con mi esposa he ido entrenándome en esa parte. Recuerdo en una ocasión de novios que acordamos salir a comer un día a las 7 de la noche. Y yo me fui al sitio acordado a esperar y espere y ella nada que aparecía. Me entretuve hablando allí con una persona que estaba y en medio de esta espera pasó una hora. Cuando al cabo de esa hora, al finalizar esa hora, veo que mi novia viene con una amiga muy sonriente, muy feliz de la vida y yo estaba furioso. Y entonces ella al verme se sonrió y me saludó como si nada. Pero yo estaba indignado. Cuando le reclamé, oh sorpresa, la señorita no se acordaba, se le había olvidado la cita. Y pensando en la espera, me vino a mi mente las salas de espera. ¿Qué es lo que pasa en las salas de espera? Entonces, por ejemplo, en las salas de espera, digamos que yo por lo general a veces me elevo también, en algunas ocasiones me elevo, pero por lo general yo estoy mirando de manera detallada qué está sucediendo a mi alrededor, qué está haciendo la gente. Entonces veo que unos están dando vueltas con la cara larga, esperando a que les toque el turno. Otros están murmurando de que los atiendan, pelean con las otras personas que de pronto intentan colarse en la fila, o se pelean con el vigilante, y por último se pelean con los que atienden. Otros están sentados tranquilos, constantemente mirando cómo va el turno, esperando a que les toque su turno, y parece que están muy tranquilos allí. Otros se entretienen hablando con otros con el celular, y uno ve que se ríen allí con el celular, y que es un poco extraño también eso. Y otros se duermen, y parece que hasta sueñan, unos como que hasta roncan o tienen pesadillas allí. Y en muchas ocasiones estas personas son muy graciosas, la verdad que uno se ríe viendo todo esto. Pero entonces, como les decía ahorita, quiero resaltar hoy dos formas en que la gente espera el repentino y seguro regreso del Señor. Entonces, por un lado quiero resaltar eso, tal vez otros pueden resaltar otras cosas de este texto, pero yo quiero resaltar dos cosas. Uno, los que esperan el regreso del Señor, dormidos y borrachos. O
los que esperan bien despiertos y en sano juicio la venida del Señor. Hoy quiero hablarles de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero antes déjeme hablarle un poco del contexto de esta carta. Tesalónica era una ciudad griega a orilla del mar que en los tiempos bíblicos quedaba al lado de una de las vías principales del Imperio Romano, caracterizada por la cultura griega, de mucha idolatría y por diferentes filosofías. Al ser una de las ciudades más importantes de la región, por su ubicación, tenía gran prosperidad económica, estaba bien protegida por el ejército romano que continuamente pasaba por allí. De igual modo, parecía estar cada vez más avanzada en innovaciones culturales y de ciencia, y en cuanto al entretenimiento, pues tenía muchas cosas que ofrecer. Allí el apóstol Pablo fundó una de las primeras iglesias en la región de Macedonia. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 17. Esta comunidad estaba compuesta por judíos, por gentiles simpatizantes, es decir, gentil, persona no judía, y por gentiles helenos, es decir, que eran de cultura griega, no eran judíos, sino de cultura griega, y que luego se habían convertido a Cristo. La carta tiene como fin dar respuesta a preguntas que estaban haciendo los creyentes sobre la venida del Señor Jesucristo. Según detalles encontrados en la carta, ante la espera del Señor, algunos creyentes se estaban relajando y se estaban dejando arrastrar por la cultura que tenían allí, una cultura de mucha inmoralidad, de mucho libertinaje. También esta comunidad estaba siendo perseguida por los ciudadanos de este lugar que no habían sido convertidos al Evangelio aún. Los creyentes ancianos estaban falleciendo, estaban muriendo sin ver la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, lo que preocupaba a otros, y ya que pensaban que pues se perderían la resurrección, al morir ya no podrían resucitar. Otros pensaban que el Señor estaba muy próximo a venir, entonces habían dejado de trabajar y se habían convertido en una carga para la iglesia. Los creyentes de esta iglesia tenían esta situación y se cuestionaban en cuanto a las fechas, el regreso del Señor, y ya Pablo les había dicho, en cuanto a las fechas y los tiempos, no tienen necesidad de que les escriba. Y así entonces llegamos al texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11, y dice así: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta o en embarazo los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntamente con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Este es el texto que quiero tratar en esta mañana. Y
algunos asuntos importantes antes de tocar los dos puntos que quiero mencionar hoy. El apóstol a través de este pasaje nos dice qué es lo que está sucediendo o qué es mejor lo que va a estar sucediendo en los días de la segunda venida del Señor. Y aquí nos arroja algunos datos. Por un lado dice, la venida del Señor se dará cuando la gente se sienta aparentemente segura y disfrutando de mayor bienestar. Cuando parezca que todo marcha a cero estrés, písanlo. Entonces vendrá de repente la destrucción como en los días de Noé, como diría Jesús. Será un momento que nadie lo espera, lo sorprenderá como un ladrón cuando viene en la noche. Ningún ladrón, por tonto que sea, dice a qué hora y cuándo va a llegar a la casa que va a robar. Así llegará de improviso, de repente, el Señor. Por otro lado, el Señor en su segunda venida destruirá a los impíos, a los perversos, a los que nunca creyeron al Evangelio, y allí todos tendrán que presentarse ante Él, y nadie podrá escapar. Así como la mujer embarazada a punto de dar a luz no escapa de los dolores de parto, así también todo mundo tendrá que enfrentar el juicio del Señor. De ningún modo podrá escaparse. Teniendo claro que el Señor viene, que será de manera improvista y que nadie puede escaparse, entonces quiero hablarles de los dos puntos que les había mencionado. Las dos formas en que la gente espera el repentino, seguro regreso del Señor. Entonces, por un lado, primer punto, los que esperan dormidos y borrachos. Y el otro punto, punto número 2, son los que esperan bien despiertos y en sano juicio. Entonces, el primer punto, los que esperan dormidos y borrachos. Los que duermen y se emborrachan son los mismos que Pablo asocia con los que dicen paz y seguridad en el versículo 2. Estas personas se sienten tranquilas, parece que no les preocupa nada, no les preocupa si viene el juicio de Dios o no. Es más, la falsa seguridad y paz que tienen los lleva a pensar que el juicio y la destrucción de Dios no vendrá. Eso es puro cuento. Y si es que de pronto viene, pues no los va a alcanzar a ellos. Y piensan, no, pues si es que eso viene, si es que viene, pues nosotros podemos escapar. Son personas que viven totalmente entretenidas en los deleites que el mundo les puede ofrecer, en sus quehaceres, están totalmente distraídos de la realidad que los rodea, parecen dormidos, son personas que viven en su quehacer, en el trabajo, y de ahí no salen, viven en su mundo y parecen dormidos, no ven la realidad que viene, no ven lo que les espera, parecen borrachos, así como una persona dormida no se da por enterado de lo que pasa a su alrededor, o como un borracho que ni se da por enterado y aunque de pronto por ahí se entere de algo, pues no tiene control de la situación, él está totalmente perdido. No se enteran de lo que pasa a su alrededor. Jesús, en Lucas 17, versículo 26 y 27, dice que son los que van a estar como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, pasándola chévere, comprando, vendiendo, en fiestas, centrados en estas cosas. Y con eso no quiero decir que comer y beber, que dormir, que ir a una fiesta sea malo. Lo que quiero decir, o lo que Jesús quiere decir en Lucas capítulo 17, son personas que van a estar centradas en eso, que la vida es simplemente comer y beber y dormir, y de que Dios brilla por su ausencia. Estas personas son los mismos que viven en tinieblas, lejos de Dios, son los que ante el mensaje del Evangelio de Jesucristo se burlan, lo rechazan o lo atacan. Son aquellos
que hasta dicen creer en Jesús, que hasta de pronto van a la iglesia, se congregan, pero con su forma de vivir lo niegan continuamente. Estas personas son los que Pablo dice que serán destruidos de manera repentina cuando el Señor llegue. No podrán escaparse. Entonces la venida del Señor para estas personas no va a ser agradable. Primero los va a tomar por sorpresa, porque van a estar entretenidos. Y lo otro es que serán destruidos y que no podrán escapar. Ante la descripción que les acabo de hacer, yo les pregunto, ¿conocen a alguien así? ¿Que actúa así ante la espera del Señor? O tal vez ni siquiera lo esperen y no le importa. ¿Conocen a alguien así? Hay personas que hoy viven así. Viven como zombies, parecen dormidas, metidos en su propia realidad, no se dan por enterados en el tiempo en que vivimos, se sienten muy seguros y con mucho bienestar, viven como si nunca llegara el fin, como si nunca fueran a morir, viven en la oscuridad, viven en pecado, les gusta el desorden, emborracharse, sexo descontrolado con todo el mundo, se burlan de Dios. Esos cristianos, esos creyentes, esa gente está perdiendo el tiempo, son soberbios, no les importan los demás. En medio de esta crisis, ellos dicen, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo estoy seguro. A mí no me importa lo que pase con los demás. Si hay hambre, si hay virus, a mí no me importa. Viven centrados en sí mismos. Algunos se creen hasta buenas personas y creen que si el juicio de pronto viene, entonces como son buena gente, pues seguramente van a escapar de ese día. Otros hasta afirman creer en Cristo, hasta escuchan la palabra, esta palabra, hasta pueden estar escuchando esta predicación y hasta les gusta, pero no viven conforme a la palabra, no viven conforme a ella. Yo espero, hermanos, amigos que me ven, yo espero en el nombre de Jesucristo que ustedes no sean de estas personas. Y si alguno de los que me está escuchando se siente identificado con estas personas que estoy describiendo, en el nombre de Jesucristo yo le digo, hoy arrepiéntete, cree en el Evangelio, no es un chiste, es seguro que Cristo viene y será de manera repentina. Hoy es el día de salvación. Hoy arrepiéntete y cree, vive para Dios, vive para Cristo. El segundo punto que quiero tratar hoy entonces son los que esperan sobriamente la venida del Señor y bien despiertos. Entonces, estas personas que quiero resaltar también en esta enseñanza son los creyentes que esperan. Pablo dice de ellos que son los del día y los de la luz, son los que han creído en el Evangelio y en medio de sus dificultades, en medio de sus sufrimientos, porque el Evangelio no es color de rosa. Vivir el Evangelio a veces trae muchas dificultades. Entonces, estas personas son las que en medio de sus dificultades siguen esperando la venida del Señor, siguen allí pendientes, atentos a la venida del Señor. Pablo afirma que ellos no están en la oscuridad, no están allí en el medio del pecado, en medio del disfrute y dormidos. Estas personas, para cuando Cristo venga, no los tomará por sorpresa porque ellos están enfocados en Dios. Dios es lo primero y entienden los tiempos y conocen la palabra. Entonces la venida de Jesús no los tomará por sorpresa. Son creyentes, o estos creyentes no serán sorprendidos. ¿Por qué? Porque esperan bien despiertos y en sano juicio. Contrario a los que están dormidos ahí en su realidad, que no se dan por enterados de lo que pasa. Los que esperan sobriamente y despiertos son los que su paz y seguridad está en Dios y no en las circunstancias que tienen. Son aquellos que han sido iluminados por la luz de Cristo y por ello pertenecen al día, pertenecen a Dios, son sus hijos, dependen de Él y permanecen en Él, están llenos del Espíritu Santo. Estas personas están protegidas por su confianza permanente en Cristo y viven en amor, es decir, viven sin miedo, tienen
su esperanza puesta en lo que Cristo hizo y lo que va a hacer en su segunda venida. Los que esperan sobriamente despiertos la venida del Señor, por un lado, no los va a tomar por sorpresa como los que están dormidos y borrachos, porque están despiertos, están atentos allí. Y por otro lado, la venida del Señor no será, digamos, algo catastrófico para ellos, no será para destrucción, sino para salvación. Porque el día en que Cristo venga, porque el propósito de la segunda venida de Dios para los que esperan su venida no es destruirlos, sino salvación. Por tanto, debemos estar llenos de alegría y sin ningún temor. Por lo mismo, Pablo dice en el versículo 16, usted puede seguir leyendo, dice, estén siempre alegres. A manera de aplicación en este punto, entonces, en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio del colapso mundial de la economía, en medio de la situación difícil que muchos tienen, de escasez, de no hay trabajo, ¿cierto? Hay mucha confusión en los creyentes. Yo veo que la iglesia del Señor, muchos tienen miedo. Dicen, ¿será que Cristo viene ya? Y están con miedo. Otros pareciera que están como adormeciéndose, como relajándose, como entrando en ese mismo estado de los que están borrachos y dormidos. Otros entonces tienen, como les decía ahorita, tienen miedo. Saben que el día del Señor viene, pero están como temblando. Ay, el Señor viene y entonces, qué miedo. Pero si están en la luz, si creen en Cristo, pues ¿por qué tener miedo? Los que deberían tener miedo son los que están dormidos y borrachos. Ahora ellos están tan dormidos y borrachos que no tienen ningún miedo. Y mi pregunta para ustedes y para mí es, ¿y tú cómo estás esperando la segunda venida del Señor Jesucristo? El Señor está a las puertas, es seguro que viene. ¿Estás despierto y en sano juicio? ¿Tienes plena confianza en Cristo? ¿Amas a otros y sirves a otros como Jesús lo hizo? Este es un tiempo para amar a otros, para servir a otros. ¿Amas su palabra y estás viviendo en obediencia conforme a ella? En tu espera, vives allí confiado en lo que Dios hizo, en lo que Cristo ya hizo, y esperas la segunda venida del Señor, no con temor, ay, en lo que dice Apocalipsis, ay, en aquello, sino lleno de alegría. A quienes esperan así el día del Señor, a los que esperan el día del Señor sobriamente, bien despiertos, a los que están llenos de alegría, a los que sirven en amor, a los que viven confiados, tranquilos, porque el Señor Jesucristo va a venir no para destruirlos, sino para salvarlos. La venida del Señor será entonces la paz y seguridad plena. No será una falsa paz como aquellos que están dormidos, que no, todo está bien, aquí nada pasa. Sino una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios da, la plenitud que Dios da. Y a manera de conclusión, yo quiero decirte, ante la repentina, eminente y segura venida de Cristo, solo hay dos formas de esperarlo. Ante el repentino y seguro regreso de Jesucristo, solo hay dos formas de esperarlo. No hay terceras opciones, no hay opciones intermedias. O usted es o no es. O usted pertenece a los que están dormidos, borrachos, a los que no pasa nada, centrados en sus ocupaciones, lejos de Dios, que viven en contra de Dios, en rebelión contra Dios, hasta creyendo, otros creen que están bien. A estos, la venida del Señor los tomará por sorpresa, dormidos y entretenidos, y no podrán escapar y serán destruidos.
o usted pertenece a los que están despiertos, en sano juicio, con la fe, con la esperanza puesta en Cristo, con gozo, en obediencia, en total dependencia de Dios, sirviendo en amor conforme a las Escrituras. Estas personas no están entretenidas en su realidad, sí trabajan, sí tienen familia, sí hacen esto, pero para ellos lo más importante es Dios. Para ellos lo más importante es Cristo. Y toda su realidad la ven a la luz de la palabra y confiados ven el futuro y esperan la venida del Señor con gozo. A esto la venida del Señor será para estos, será un día de liberación, no de destrucción, será un día de salvación, día de plenitud, día de verdadera paz, día de verdadera seguridad. ¿Y tú en qué grupo te ubicas? ¿Dónde te ubicas tú? ¿Estás en el grupo de los que esperan borrachos y dormidos o que no se dan ni por enterado? ¿O eres de los que esperan bien despiertos y bien sobrios? No hay terceras opciones, no hay términos medios. O somos o no somos. Si estás dormido, despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo, la luz verdadera, la luz que alumbra a todo ser humano. Cree en Jesús, arrepiéntete y vive para Él. Solo en Jesús hay salvación. Hoy es el día, mañana no sabemos, mañana puede ser tarde. Si eres de los que están despiertos, pues sigue esperando la venida del Señor, sigue alerta, no desmayes, vive cada día en su palabra, en amor. El Señor está a la puerta, Cristo viene pronto. Y así terminamos el día de hoy esta palabra. Dios los bendiga.